de Justicia del Parlamento. La Comisión de Justicia finalmente resolvió votar e incluir en la investigación que realizará a todos los integrantes del CNM. En algún momento se habló también de incluir a los accesitarios, a los suplentes, pero finalmente la votación se resolvió únicamente incluyendo a los titulares, pues algunos congresistas, entre ellos Úrsula Letona y Gino Costa, también señalaron con razón que los suplentes no habían ejercido aún y que por lo tanto no podían ser materia de investigación porque no había ningún hecho atribuible a ellos. Lo cierto es que igual la situación del Consejo Nacional de la Magistratura es sumamente delicada y la noticia de hoy ha sido esta convocatoria planteada por el presidente Martín Vizcarra para que el Congreso se reúna este viernes a las 4 de la tarde en un pleno extraordinario y empiece a atender y a solucionar o a empezar a desarrollar la solución de lo que será, digamos, la recomposición de este organismo. Para hablar de este tema y de la pertinencia de la participación del Congreso y de cómo funciona finalmente la Constitución, qué es lo que dice la Constitución, a quién le corresponde renovar, refundar el sistema de justicia en nuestro país, está con nosotros el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que el día de hoy, de manera furibunda, salió y se quejó de la falta de asesoría del presidente de la República. Muy buenas noches, congresista. ¿Qué tal, Noela? Buenas noches. Gracias. Estaba realmente acalorado y esto sí hay que reconocerlo porque pudo haber dicho lo mismo en otro tono. Sí, probablemente. Pudo haber sido. Sí, lo recordamos, lo sí. vamos a recordar, creo que lo tenemos en Switcher. Sí. Esto es lo que dijo Víctor Andrés García Belaúnde el día de hoy. Puede meter la pata ya, segunda vez que mete la pata. La vez pasada firmó él un decreto legislativo. Él. O sea, está en la calle el presidente, por favor, está en la calle. No puede, señora, no puede. Primero porque han mandado un oficio. Esto se convoca por decreto supremo. Decreto, no oficio. Y segundo, aunque emita un decreto, tampoco puede hacerlo porque él no puede convocar un congreso para que el congreso cumpla con una obligación inherente al propio congreso. No puede. El artículo 157 es una atribución y es una prerrogativa del propio congreso. Él no puede convocar para que nosotros cumplamos con ese precepto constitucional. No puede hacerlo. Que lo consulte, por favor. ¿Y qué pasará entonces? Insisto, si no tiene asesores... Muy bien, eso fue lo que dijo Víctor Andrés García Belaúnde y así que está aquí con nosotros para explicarnos qué fue lo que lo indignó tanto en el comportamiento y la manera de convocar al Congreso esta tarde del presidente. Aquí tengo yo la carta oficio del presidente recibida a las 10 de la mañana del día de hoy. En esta carta, primero habla de en salvaguarda del ejercicio de la función jurisdiccional. No, que yo sepa, no tiene función jurisdiccional el Consejo Nacional de la Magistratura, en primer lugar. Luego dice, convoco a una legislatura extraordinaria para el viernes 20 a las 16 horas para que se debata, dice, y adopte acuerdo respecto a la remoción de todos los miembros del Consejo. Remoción, o sea, nos está convocando para ordenarnos que removamos, que acordemos votar por la remoción de los miembros, de todos, sin excepción. O sea, eso es una orden. Y nosotros en el Congreso no tiene mandato imperativo, nadie nos puede ordenar. Es como nosotros tampoco podemos ordenarle al presidente de la República que nombre a Juan Pérez como ministro de Estado. Es una atribución de él. El caso nuestro es una atribución nuestra y además no tenemos mandato imperativo. Entonces, la carta está mal hecha. Gracias a la denuncia que hicimos en ese momento, en el transcurso de la mañana, 3 horas después aproximadamente, a raíz de una gestión que hizo el propio señor Violeta, el presidente emite un decreto como debió ser, porque el artículo 118 habla de decreto de convocatoria. O sea, el presidente no puede convocar por un oficio o una carta. No, ni él ni ningún ministro. Tiene que hacerlo por decreto, como siempre se ha hecho. Pues bien, el decreto llegó 3 horas después. Me alegra que el presidente haya corregido y que ahora haya convocado un día determinado por un tema determinado. Ahora, ¿pero qué es lo que está mal? ¿Que el presidente, digamos, no haya cumplido con la formalidad de la convocatoria o que el presidente le pida al Congreso tratar este tema?
Yo creo que está mal, primero, que desconozca un trámite constitucional clarísimo. La convocatoria es a través de un decreto y lo dice la Constitución, no lo dice cualquiera, no lo dice una ley, la dice la Constitución. O sea, eso está muy mal. O sea, puede haberse rechazado la carta, como parecería que fue la intención del Congreso rechazar la carta para que llegue un decreto. Y en segundo lugar, el hecho de fijarnos como obligación tratar ese tema, me parece que es algo que tampoco es correcto. Pero en fin, en todo caso ya se aceptó y vamos a reunirnos el viernes 20. Pero hay un problema acá, el plazo. Ya hace 15 días el Congreso, la Junta de Portavoces, fijó el tema de la remoción de los miembros del Consejo a través de un pequeño proceso de la Comisión de Justicia para llamarlos a los señores como hoy día Estado Noguera con su abogado para que puedan hacer sus descargos y luego con una dictamen, una resolución de la comisión pasa al pleno y el pleno debate y discute. Bueno, eso se está haciendo ya, pero no va a haber tiempo para el viernes, se lo aseguro, no va a haber tiempo para el viernes para tocar el tema de todos los consejeros. Habrá tiempo de uno o de dos. Uno ya renunció, que es el señor Gutiérrez. El otro no va a renunciar y no quiere renunciar. Ese es el que se va a tratar. Pero los otros que todavía están haciendo cola y que recién se va a ampliar la investigación hacia ellos, se les tiene que convocar, dar sus descargos, porque es falta grave la que se está o se puede argumentar para destituirlos, falta grave. Y eso requiere un pequeño proceso, la convocatoria de ellos para que hagan su descargo con sus abogados. Eso no se puede hacer de aquí al viernes, de los 5 o de los 4 que faltan, es imposible. Entonces vamos a tener que aplicar lo que ya se había acordado de que el día lunes 23 se vuelve a reunir el pleno, o el 24, o los 2 días, o uno o 2 días, para que pueda verse los dictámenes de estos otros y luego adaptar y votarse de acuerdo a lo que crea el pleno. Esto es lo que dice Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, preguntado por si la agenda de esta legislatura extraordinaria puede ser propuesta por el presidente. Él dice, la agenda de la legislatura la puede plantear el presidente. Lo que sí me parece que el presidente no puede hacer es pedirle al Congreso que en esa sesión se tome una determinación de remoción. Ahí va en el sentido de lo que usted ha dicho. Puede pedirle que asuma una actitud política de debatir y llevar adelante el proceso de remoción, habiendo cuenta que hay un clamor nacional. Esa es una respuesta. La otra opinión interesante es la de Óscar Urbiola, expresidente también del TC, y él dice, por ejemplo, la legislatura extraordinaria tiene por objeto tratar los asuntos para los cuales ha sido convocada única y exclusivamente. Esa es la característica de una legislatura extraordinaria. No puede tratar otros asuntos que no hayan sido mencionados en la convocatoria. El tema es la remoción de los integrantes del CNM. Ese es el tema. Lo que el presidente puede es convocar para que debatamos. La remoción de todos los integrantes. Para que debatamos, pero lo que no puede decirnos, para que debatamos y para que acordemos la remoción, para que debatamos la remoción si quiere, pero no que debatamos la segura remoción, o sea, la orden de remoción. No nos puede dar una orden para removerlos. ¿Pero qué pasa si la mayoría del Parlamento quiere la remoción? Por supuesto, en buena hora. Y lo más probable es que así sea. Claro. Y todos eso deseamos. Eso es lo más probable que así sea y todos deseamos eso. Pero hay que guardar las formas, que son parte de la democracia y parte del Estado de Derecho. El presidente no nos puede obligar a votar en un sentido o en el otro, ni convocarnos para ver una cosa sin haber por lo menos dado el tiempo necesario y coordinar con el Parlamento. Insisto, no vamos a poder ver la remoción de todos el día viernes. Yo le aseguro que no vamos a poder, salvo que inventemos... ¿Qué pasa si se debate y se pide la votación de los congresistas? ¿Se puede hacer eso? Sí. Es decir, se puede pedir al Pleno del Congreso que vote a favor o contra la remoción. Claro. Si el tema es la remoción, lo que ha solicitado el presidente... Eso va a ir en el dictamen. ¿Por qué no votarlo? La comisión... Está bien, la comisión en el dictamen recomienda una cosa o recomienda la otra. Lo que es el pleno es aceptar o votar el dictamen de la comisión. Es muy importante lo que dice el dictamen. El pleno puede votar a favor del dictamen o en contra del dictamen, pero tiene que haber un dictamen de la comisión. Para eso la comisión está. Pero si el pedido del presidente, como dicen algunos constitucionalistas, es poner un tema en esta legislatura extraordinaria, eso no es problema. ¿Por qué esperar el dictamen de la comisión? No, porque tiene que haber un pequeño
debido proceso. Tú no puedes destituir a nadie si no lo llamas para que haga sus descargos. Es una cosa elemental. Tienes que escucharlo antes de tomar una decisión. Aunque tengas la decisión tomada antes, pero tienes que escucharlos. El presidente de la Comisión de Justicia ha dicho que van a tener el informe el día jueves. Pero no creo que sea el informe de todos porque todos no han ido. Ha ido solamente uno. O sea, habrá el informe de ese uno. Eso es lo que creo yo. ¿Y no soy miembro de la comisión. mañana y pasado hacer la citación al resto? Sí, pero tienes que hacer una citación con 48 horas, 24 horas, tienes que confirmar, tiene que ir 4 personas. No es fácil hacerlo en 72 horas, no es fácil. Yo creo que esto va a resolverse el lunes o martes. Antes no lo creo. El Congreso va, a ver, al margen del debido proceso y de que ocurra el viernes o el lunes, ¿qué piensa usted? ¿Van a destituir al íntegro del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Qué es lo que está pidiendo la población? Yo creo que acá hay un tema de unos que han actuado y otros que no han actuado. Unos son responsables por acción y otros son responsables por omisión. Y después de haber escuchado todos los audios que hemos escuchado hoy día y la presentación del señor Noguera, donde ha comprometido a los cuatro, entre ellos a su propio presidente, me parece que es inevitable una remoción, es inevitable. Una remoción de todo el colegiado, porque entendemos que funciona como colegiado. Sí, ¿vale? pero tenemos que calificar la falta grave, ¿no? Porque la Constitución habla de falta grave, tenemos que decir qué falta grave han cometido y removerlos a todos, por supuesto que sí. Claro, la pregunta es al congresista Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Usted considera que la situación del CNM amerita una remoción total? Sí, nosotros hemos presentado hace 15 días una moción como Acción Popular pidiendo la remoción de todos, sin excepción, porque no han cumplido con su función, no están a la altura de las circunstancias y además hemos visto, hoy día con mayor razón, a raíz del informe del señor Noguera, hemos visto cómo han festinado trámites y han favorecido a determinadas personas para nombrarlos aquí y allá. Y finalmente, yo espero, y algo también es importante, que antes de removerlos a los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, se destituya al jefe de la OMPE. Porque el Consejo se van y va a quedar un poco acéfalo, porque los accesitarios quizás puedan subir, porque a los accesitarios no los puedes tú dejar de lado, porque son como suplentes que han estado fuera de la cancha, no han jugado, tú no puedes botarlos de la cancha si no han jugado. O sea, no están afuera, o sea, no son funcionarios públicos, son accesitarios, por lo tanto, ¿cómo los vas a destituir si no han asumido nunca ningún cargo todavía? Ahora, entonces tienes que tomar la decisión antes que se vayan, que saquen al señor jefe de la OMPE, que es una persona, además... Que eso lo tiene que hacer el CNM. Así es, antes que se vayan tienen que destituirlo, porque si no se van ellos, mientras viene la nueva conformación, va a pasar mucho tiempo y están las elecciones municipales y regionales a la vuelta de la esquina y vamos a tener un jefe de la OMPE totalmente cuestionado y además ya sabemos cómo ha sido elegido, con calificaciones exageradas a propósito para hacer una elección casi a dedo, digitada. Entonces ese señor no puede estar ahí en la OMPE, tiene que salir de la OMPE. ¿Y el proceso para la elección de los consejeros no está también viciado? ¿De los titulares y de los suplentes? Sí, yo creo que el proceso es muy malo y el tiempo ha demostrado que es pésimo, pero hay que hacer una norma cambiando la elección y eso sí es más complicado, eso va a demorar mucho más tiempo. De momento va a quedar acéfalo hasta que se nombre a través de una ley, una nueva configuración del Consejo, ¿no? Claro, digo esto porque Patricia Donaire, en un momento de la discusión de la Comisión de Justicia, ella decía que si el proceso para elegir a estos miembros del CNM, que digamos, ya se puso al descubierto, hubo presiones, hubo tratativas para elegir a para no ganar los votos para el otro, para remover a uno, en fin. Si ese proceso también estuvo mal hecho, ¿por qué no tendrían que irse los suplentes? Si a todas luces ha salido información también, está bien, pero la elección de todos está mal. Lo que los suplentes tienen que hacer es renunciar, como ha renunciado la señora Zavala, que ha renunciado Pero el Congreso podía exhortarlo sí a la renuncia. Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que la señora Zavala ha dado un buen ejemplo de decencia política y profesional y ella ha renunciado antes de asumir. Por si acaso me llamen, por si acaso destituyan a mi titular y me llamen, yo no estoy a vida, ¿qué legitimidad podría tener un CNM conformado por los accesitarios de cara
a la opinión pública. Claro, porque el origen es el mismo, ¿no? Exacto. El origen es el mismo, es un origen turbio, digamos, ¿no? A eso me refiero. Sí, bueno, pero ahí está la norma, que hay que Al cambiarla. margen de la investigación Sí. penal, por Sí, supuesto. sí, claro, Esto claro. no quiere decir que los execitarios hayan cometido delitos, seguramente no lo han cometido, pero la crisis institucional que atraviesa el CNM no requeriría una Tenemos revisión que dar total. una norma rápidamente para cambiar la configuración la configuración del Consejo y en todo caso, si suben los accesitarios, prohibirles que actúen hasta que llegue el nuevo Consejo, ¿no? Algo de eso hay que hacer. En fin, hay varios caminos, pero eso hay que hacerlo de todas maneras. Es decir, el Consejo ha demostrado en 20 años que la justicia en el Perú, al haber sido elegidos jueces por ellos durante 20 años, lejos de mejorar, ha empeorado. Y la responsabilidad es, evidentemente, de quienes han elegido a esos malos magistrados que hoy día están administrando justicia. Ahora, el presidente del Congreso, el día de hoy, responde al pedido del presidente en una conferencia de prensa. El señor Galarreta dice que bueno, ahora hubo que preguntarle, porque él no lo dijo en su alocución, digamos voluntariamente, hubo que preguntarle si hará caso del pedido del presidente, porque él lo que más bien defendía era el fuero del Congreso para la reorganización del sistema de justicia, ¿no? Entonces dice, el Congreso también va a ver la reforma que se requiere en nuestras instituciones, el marco institucional, y habló del CNM, habló del Ministerio Público, habló del Poder Judicial y habló incluso del Tribunal Constitucional. Sí. Pero no podemos hacer eso todo al mismo tiempo. No. Y tampoco debería arrogarse, cree usted, el Congreso de manera unilateral la reforma, aun cuando, claro, hay que legislar al respecto. Este es un problema muy antiguo y durante los últimos 100 años se ha tratado de hacer reformas del Poder Judicial, básicamente en gobiernos autoritarios, Leguía, Sánchez Cerro, Odría, Velasco, Fujimori, etcétera, y siempre ha consistido en cambiar personas, no en cambiar mucho el sistema. El sistema casi es lo mismo y cambiando personas no se soluciona nada. Entonces hay que hacer una reforma mucho más ambiciosa y más amplia y no se puede hacer muy pronto. Por eso es que hay que empezar por etapas. Yo creo que lo más urgente aquí es el Consejo Nacional de Magistratura. Eso hay que cambiarlo ya. Por ahí podemos empezar, que es la madre del cordero, que es la madriguera de donde salen todos. Me llega información donde, bueno, no le voy a decir quién es, porque no me puede combinar a revelar mi fuente, pero sí señala la fuente que el presidente Vizcarra en la conferencia de prensa del mediodía habló del decreto supremo y hasta dio el número del mismo, que fue publicado en edición extraordinaria del diario El Peruano horas después. Se tuvo previsto desde el primer momento, esto en defensa del proceder del presidente. Eso no es verdad. Ese señor que está hablando está escribiendo un troll seguramente o un Twitter desde el Palacio de Gobierno. Aquí está, 10 de la mañana. La carta. Aquí está. La carta. Y no había, tan es así que los dos representantes en la Junta de Portavoces que se citó a las 12 del día, esto llega a las 10 de la mañana, a la Junta de Portavoces desde el 12 del día, el señor Violeta que estaba presente y la señora Patricia Donales que estaban presentes, representantes del gobierno, no sabían del decreto, no sabían. Mejor dicho, confirmaron que no había decreto. O que no sabían que iba a haber decreto. No sabían. Ellos aceptaron que no había decreto, que había sido un error y rápidamente se pusieron en contacto con su propia gente y empezaron a elaborar el decreto. El decreto ha salido, lo hemos tenido nosotros al final de la reunión, que ha sido como a las 2 de la tarde, 1:30, 2 de la tarde. A esa hora recién ha salido. Y ha salido rápidamente publicado en una edición especial del Peruano. Del Peruano. Hay que verla ahora, es muy sencillo. Por computadora tú puedes verla ahora. Al margen de entramparnos en el tema del decreto... Entonces yo creo que esto es una falta de coordinación, es un error. El presidente no está bien asesorado, debe tener pues mejor gente alrededor que pueda decirle las cosas como son. Creo que es un error. Lo ha subsanado en buena hora, pero ha habido un error, pues, ha habido un error. ¿Y es una buena iniciativa la propuesta por el presidente, finalmente, al margen de los plazos? Es una actitud política, porque ya el día 23 estaba convocado el pleno, autoconvocado el pleno. Pero tiene la atribución constitucional, entonces, ¿no? Sí. Yo tengo mis dudas si la atribución puede ser puede convocar para muchas cosas. Tiene la atribución para convocar, pero no sé si pueda convocar para que el Congreso cumpla con una prerrogativa
solamente del Congreso que lo da la Constitución. Esa es la duda que yo tengo. Pero en todo caso, sí puede hacerlo. Claro, porque al margen del debido proceso, volviendo al tema de lo que podría resolverse el viernes, el Congreso podría, y planteo la pregunta, podría aprobar la remoción sin que ésta se ejecute ese mismo día, sino, digamos, en paralelo a la presentación y al cumplimiento de los plazos, pero aprobar la remoción. No, yo no creo que pueda hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la remoción tiene que darse después de este proceso ante la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia, o sea, es como aprobarlo sin dictamen. ¿Qué cosa se va a aprobar? Tiene que haber un dictamen que justifique y que coloque los cargos y descargos. Lo que pasa, congresista, y le soy franca, es que la mayoría de los peruanos considera que el gobierno no está actuando con celeridad. Lo sé. Los audios comprometen la participación de algunos congresistas también. Hay dudas sobre la imparcialidad que podría tener el Congreso. Se cree que aquí hay maniobras dilatorias. Se le está dando tiempo a estos consejeros para poder articular una defensa o cualquier estratagema para librarse de un debido proceso precisamente. Bárbara, estamos hablando del viernes contra el lunes. En el sábado y domingo, el fin de semana, no van a cambiar las cosas. Entonces, ¿el lunes podrían ser removidos todos? ¿O anunciarse la remoción? Sí, porque va a tener que la Comisión de Justicia trabajar sábado y domingo para que el día lunes haga un dictamen que involucre a todos. Correcto. Última pregunta. ¿Qué pasa si el presidente hace cuestión de confianza por este tema? Es algo inédito. La cuestión de confianza es es el Consejo de Ministros cuando va y pide la cuestión de confianza para un asunto del gobierno, pero la cuestión de confianza es para que removemos, para que votemos a unos miembros del Consejo. Me parece absurdo. Eso es inédito. Eso creo que es totalmente improcedente. Los que piensan así están totalmente equivocados. Bueno, Oscar Urriola dice, los miembros del CNM pueden ser removidos. El artículo 157 del Congreso dice que por causa grave. La causa viene a ser la razón por la cual, y la razón en este caso es la crisis constitucional. Esta remoción es sin perjuicio de que se puedan hacer las acusaciones constitucionales. Esto respecto a mi primera pregunta. Y lo otro es sobre el tema de confianza. Usted me dice que el presidente no podría presentar una cuestión de confianza, pero creo que sí podría hacerlo. No, es que es para otro tema, Y además hay otra cosa. Hay que recordar que acá hay dos procesos paralelos. El de la Comisión de Justicia, que los remueve. Pero independiente a eso, está el proceso ante la subcomisión de acusaciones constitucionales, que va a fijar los delitos y los puede inhabilitar por 10 años para que no trabajen por el Estado. Ojo, eso va por cuerda separada. O sea, una cosa es la remoción, que puede llegar rápidamente, el lunes o martes, se lo puedo asegurar, pero otra cosa es la subcomisión, que tiene que ser un proceso reglamentario en 3 instancias, que dura 30 o 60 días, donde finalmente se puede convalidar la remoción, pero fija los delitos, los manda el expediente al Poder Judicial, al Ministerio Público, y finalmente los puede inhabilitar para ser funcionario del Estado por 10 años. Correcto. Congresista, le agradezco que haya estado con nosotros para aclararnos esto y, bueno, seguramente estaremos muy al pendiente, especialmente el viernes. Yo entiendo que estamos todos fastidiados por el tema y esto nos crea mucha vergüenza, mucha indignación y vamos a resolverlo, por supuesto que sí. Antes de que se vaya, la posibilidad de una comisión investigadora, ayer lo proponían 2 congresistas acá, para tratar el caso del congresista Becerril. Bueno, eso tiene que... ¿Cuál es su opinión sobre eso? Ahí lo que procede es, primero, o la Comisión de Ética puede actuar de oficio, o en su defecto, me han dicho a mí, me han preguntado al entrar aquí, que la bancada de Nuevo Perú ha presentado una denuncia constitucional contra el señor Becerril en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Bueno, eso es un proceso que se sigue, se presenta y se sigue. Yo no puedo opinar más porque soy miembro de esa comisión, no puedo adelantar opinión, pero todos tienen derecho, cualquiera, de acusar a un parlamentario por cualquier, bueno, no por cualquier motivo, pero por motivo importante, digamos, por una infracción, y sigue el proceso y después de 3 instancias el Pleno lo desafuera. Como ha pasado con los últimos 13 señores congresistas que han sido desaforados, ¿no? Correcto. Gracias. Nuevamente, vamos a una pausa y